Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a 30 de julio, martes, y acaban de salir, han publicado ya los resultados de PharmaMar y como comentábamos esta semana y la anterior, pues han sido bastante decepcionantes. Tampoco es que hayan sido, no podemos decir que son buenos porque no lo son, y ahora los vamos a desglosar un poquito para que veáis la realidad y la situación de la propia empresa, que le está mermando mucho eso y más de ello. Lo vamos a comentar porque está siendo una auténtica pasada. Una vez más, y ya llevamos unos cuantos trimestres, le salva las cuentas, pues todos esos ingresos por inversiones en I+D allá por el 2022. Si no recibe ese dinero extra, ahora mismo estaba presentando unas pérdidas de varios millones de euros. Todo hay que decirlo. Bueno, tenemos las dos noticias. Una, es en la nota de prensa, el resumen, ¿no? Donde los ingresos totales de grupo aumentan un 1% hasta los 81 millones de euros, casi, rozando los 81, frente a la misma cifra que del primer semestre de 2023, que eran 80,2, o sea, prácticamente se congela. Los ingresos por royalty crecen un 16% hasta alcanzar los 26,5 millones de euros, que es una cifra que está bastante bien, pero muy lejos de las cifras que queremos contar con ellas, ¿verdad? Allá por 2025, finales de 2025, si va todo bien, y estamos muy, pero que muy lejos de las cifras reales para poder tener una valoración más real de esta empresa. Los ingresos por venta de materia prima, tanto de Cecelca como de John Dellis, crecen un 85% hasta los 15,2 millones de euros. Esto me ha sorprendido muchísimo, lo de John Dellis, pero bueno, era de esperar. Y la inversión de I+D, esto sí que era de esperar, se sitúa en 51,3 millones de euros, un 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. ¿Vale? El grupo registra un beneficio neto de 3,5 millones de euros, totalmente ficticio, porque no es debido a la actividad. De hecho, registra un EBITDA negativo de 0,8 millones, con lo cual no puede tener beneficio, a no ser que reciba una fuente de ingresos de otro sitio, y efectivamente es, bueno, pues esos impuestos indiferidos que cobra desde 2022, que ya lo ha metido en varias cuentas, que a mí me parece muy bien, totalmente legal, pero que claro, desvirtúa un poquito la cifra de negocio que estamos hablando. Y es que la cantidad de I+D que está desarrollando esta empresa, para que os hagáis una idea, es el 65 o casi el 65% de todos los ingresos totales de la empresa en este semestre. No deja de crecer trimestre a trimestre. Otro 10% más que sube el I+D, una auténtica salvajada. La deuda disminuye un 9%, como estamos acostumbrados, otros 3 millones que se quitan de la buchaca, excepto un trimestre por ahí suelto que había aumentado muy poquito, otros 3 millones. Y lo que me llama muchísimo la atención es la posición de caja y equivalente al cierre del primer semestre, se sitúa en 139 millones. Alguien se ha comido 20 millones de euros de la caja. O sea, ha sido una auténtica brutalidad, que ahora también lo vamos a comentar. Esto es un resumen de prensa que si te quedas con él, porque yo muchas veces digo, bueno, sí, está muy bien ver los resúmenes de prensa, pues te haces una idea general, pero aquí se comen muchísimos datos, ¿vale? Esta caja ha disminuido un montón y el EBITDA negativo aquí ni aparece, ¿para qué te lo voy a decir, verdad? Si nos vamos a los resultados, por cierto los tengo aquí movidos, aquí tenéis también el resumen que acabamos de contar, noticias de oncología con respecto a la presentación de ASCO, también lo de Aplidin, que va a ser reevaluado por la EMA. Yo con esto ya ni cuento, me parece una tontería que no lo vuelvan a evaluar, porque seguramente directamente nos dirán pues que necesitan más ensayos, porque eso va a ser así. En cuanto a los ingresos recurrentes, pues fijaros, tenemos un incremento del 2%, eso está muy bien, pero las ventas de oncología caen, otro tipo de ventas también cae, directamente es cero, y royalties en la oncología sube un 16%, que esto es una cosa muy pero que muy interesante. Ingresos no recurrentes, bueno, pues prácticamente se mantienen en total, con lo cual los ingresos totales son un 1%, muy bien. Seguimos leyendo. Las ventas netas del segmento de oncología ascienden hasta 42 millones de euros, un 3% inferior al mismo periodo del ejercicio anterior. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ingresos de lurbinectedina, esto es otro de los datos que me interesaba mucho. En Europa, a 30 de junio del 2024, se ha registrado 12,3 millones de euros, 21 millones con respecto a junio del 2023. Acordaos que había un pago adicional en esa época por Francia. En su gran mayoría el programa de acceso por compasivo.
en Francia. En la primera mitad del ejercicio 2023 se produjo la reversión contable de un exceso de provisión por deducciones a aplicar bajo dicho programa, de lo que estaba hablando ahora, lo que explica la diferencia entre periodos, descontando este efecto que hubiese producido un incremento del 16%, ¿vale? Es decir, si descontamos, no recuerdo si eran 10 millones, 11 millones, si descontamos esos 11 millones, bueno, pues hubiese crecido un 16%. Totalmente, a ver, es un early access, ¿no? Una venta por compasivo, tampoco podemos esperar que tenga un incremento sustancial, pero bueno, estamos hablando de un incremento del 16%, es una cifra de negocio que es muy pequeñita. Aún así, bueno, pues podemos cerrar el año con unos 25 millones de euros, que no está nada mal. Adicionalmente se han realizado ventas comerciales de cerca por un importe de 4,8 millones de euros. Aquí poquito más que rascar. Estamos viendo siempre lo de los royalties, 26,5 millones frente a 22,8, han crecido y por lo tanto las cifras de negocio de venta de Cepcelca por parte de nuestros socios también habrán crecido, y esto es todo muy bonito. Y fijaros, en I+D, pues un incremento del 10%, pasando de 46,6 millones a 51,3, una auténtica salvajada. Estábamos hablando allá por el año 2021 que estábamos gastando entre 18 y 19 millones. Para el 2022 pasamos a 21-22 millones. Para el 2023 pasamos a 20 y tantos, estoy hablando por trimestre, 23 millones. Con lo cual yo les decía en aquella época, es que vamos a alcanzar los 90 millones. Efectivamente, se superaron. Bueno, pues ya vamos por 51,3. Esto significa que si sigue esta tendencia, que es clarísimo que va a seguir, pues vamos a superar los 103, 105 millones de euros. Tened en cuenta que PharmaMar es una empresa que en 6 meses ingresa 80 millones. Es decir, en un año 160, 161 millones. Y se gasta 105 en I+D. Una auténtica salvajada. Una auténtica salvajada. Por ejemplo, aquí os tengo las cuentas de Almirall, voy a aproximar un poquito, que es una compañía que ingresa en estos 6 primeros meses casi 500 millones, con un EBITDA de 105 millones, es decir, solo de EBITDA tiene más que los ingresos totales de PharmaMar y se gasta en I+D, que lo tengo aquí abajo, que ya lo he perdido, claro, yo es que soy así, siempre lo pierdo, ¿dónde está? Que no lo quería perder, lo tengo por aquí, no os preocupéis, son 56 millones, pero lo quería mostrar el dato, vaya por Dios, se me ha movido y se me ha ido. Bueno, pues lo he perdido, no pasa nada, lo he perdido y ya está. Era para que lo veáis, pero vamos, que rondaba los 56 millones. Es decir, una empresa que ingresa 6 veces más con un EBITDA que lógicamente es infinito, porque no podemos comparar un EBITDA de 105 millones con uno de 0,8 negativo, bueno, pero que tiene más de EBITDA que los ingresos de PharmaMar, se gastan prácticamente lo mismo en 6 meses en I+D. Esta empresa se ha pasado 3 pueblos, ¿no? En ensayos. Y no os creáis que es que Almirall tiene una molécula, ¿no? Si veis el pipeline de Almirall, pues es muy semejante al pipeline de PharmaMar, descontando la diferencia, por supuesto. No es lo mismo ensayar sobre pacientes oncológicos que sobre pacientes con enfermedades de la piel. Lógicamente, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, no le estamos sacando rendimiento a las cuentas por una inversión I+D que es una auténtica animalada. ¿Que es necesaria? Sí. ¿Que se han pasado 3 pueblos y quizás tendrían que haberlo gestionado mejor? Sí, también es cierto, ¿eh? Y eso va a mermar muchísimo las cuentas, pero mucho. Bueno, pues aquí nos habla de las inversiones en I+D, de las moléculas y demás, cómo han ido las cosillas, y bueno, pues estupendo, muy bien, pero es una pasta tremenda. Seguimos por aquí, resultados de explotación del EBITDA. Fijaros lo que ha pasado con el EBITDA. Ya por el 2023, en el de junio del 2023, los resultados no fueron nada buenos. Fijaros que el resultado neto de explotación era de 6 millones y al final se quedó 6 millones y medio y se quedó en 4,16. Este año ha sido de 3,5, lo cual es peor que el año anterior. Y sin embargo el EBITDA se queda en 0,8 millones negativo, ¿vale? Perdemos 0,8 millones. Resultado neto del periodo. El resultado neto del periodo asciende a 3,5 millones de euros frente a los 6,4 que ganó en el 2023, es decir, ganamos 3,5 millones de euros, como consecuencia de un resultado financiero positivo por importe de 2,5 millones de euros,
¿vale? Así como un impuesto sobre las ganancias también positivas por importe de 5 millones de euros, 5,2 en el año 2023. Fijaros que se repite exactamente la misma jugada. En vez de meternos en pérdidas, ganamos 3,5 millones de euros, pero no por el negocio en sí, sino porque nos han pagado 2,5 millones por un lado y 5 millones por otro, es decir, 7,5 millones extra en cuanto a los impuestos y desarrollo en I+D. Punto. No hay nada más que decir. En cuanto a la tesorería, bueno, pues desciende la deuda financiera, disminuye en 3,5 millones, que es lo que hemos ganado. Bueno, pues lo quitamos en deuda. Y el grupo presenta caja neta positivo por importe de 103,3 millones de euros, algo que me ha chocado muchísimo, porque tened en cuenta que esto es la caja neta, no la caja bruta. Esto hay que descontar deudas y demás. Bueno, pues hace tan solo 6 meses estaba casi en 129 millones de euros. Y ahora vamos por 103. Es decir, alguien pues ha comido 26 millones de euros de la caja neta. Y eso que ha disminuido la deuda. El nivel de caja neta que permitirá al grupo abordar los desarrollos y las inversiones previstas en el plan de I+D sin tensiones en la tesorería. Esto es una frase que ponen en todos los resultados y es totalmente cierta. Tenemos caja para seguir así, pero no a este ritmo. Si en 6 meses disminuimos la caja neta en 29 millones, pues apaga y vámonos, porque tampoco vamos muy sobrados, Sí vamos sobrados en el 2021-2022, pero ahora ya no vamos tan sobrados, porque estamos aumentando un 10% trimestre a trimestre el gasto en I+D. Ya veis que los ingresos permanecen más o menos estables, el aumento en royalties se lo comen por otro lado, así que los ingresos se mantienen planos y no hace más que crecer los gastos, ¿vale? Y ahora nos metemos a pagar dividendos, lógicamente unos 11 millones de euros de dividendo, más luego también la recompra de acciones, que yo creo que no era el momento adecuado para recomprar acciones, valga que todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, más también los contratos de liquidez que tenemos con JB, que se deben llevar también un pico gordo, que bueno, pues dejan bastante que desear. Bueno, pues aquí tenemos las deudas, que ya son deudas paupérrimas comparado con la posición de caja. Esto no nos interesa muchísimo. Pero fijar, el total de caja neta pues desciende de 128 millones a 103. ¿Por qué? Porque efectivo y equivalente más activos financieros corrientes no corrientes, es decir, la caja bruta, pasa de 168 millones a 139 millones. La caja bruta, ¿vale? Este es el dinero que tenemos para pagar nuestras cositas. Se ha disminuido en 29 millones de euros. 29 milloncejos de euros. Aquí puede haber inversiones, compras de materiales, gastos inmobiliarios, 1 millón de cosas que no podemos sacar en conclusión absolutamente de nada, ¿no? Pero llama mucho la atención que desaparezcan 29 millones de la caja en tan solo 6 meses. Bueno, aquí tenemos los balances positivos. No merece la pena comentarlos porque no es una empresa endeudada para nada. Si tenemos deuda porque queremos. Lo que pasa es que tampoco nos podemos gastar ese dinero en efectivo que tenemos en pagar la deuda cuando tenemos tantísimos frentes abiertos, ¿verdad? Con lo cual no merece la pena comparar el pasivo corriente y no corriente porque no es una empresa endeudada. Me gusta mucho más por la cuenta de resultados considerada, de gastos en I+D, todo esto de aquí. Resultado del periodo, aquí tenemos el EBIT, ¿vale? Antes de aplicar las deducciones para calcular el EBITDA. Estado de flujos efectivo consolidado. Bueno, pues esto sin compararlo con el año anterior tampoco podemos hacer grandes cosillas, pero bueno, ya veis aquí que el flujo total de la caja neto del periodo ha sido de una salida de casi 41 millones de euros, ¿vale? El efectivo y equivalente al inicio del periodo eran 60 millones de euros. Y este flujo total de caja ha salido casi 41 millones de euros. Con lo cual el efectivo y equivalente en efectivo al final de este periodo, es decir, hoy tenemos solo 19,3 millones de euros. Cuando hace tan solo 6 meses teníamos 60 millones. ¿Vale? Es algo que hay que hacer mucho hincapié. Cuando veis esas frasecitas de no, tenemos una caja muy buena y entonces perfectamente podemos podemos hacer frente a todos los desarrollos en I+D. Bueno, pues yo tengo mis dudas. Porque de 60 milloncejos de euros que teníamos en caja a pasar a tener 19 en 6 meses, pues a este ritmo no hay para otros 6 meses. Hay para un trimestre, nada más. Y no llega,
y no llega para un trimestre. Bueno, y aquí nos viene pues esto, pues las medidas comparativas y estas cosillas que van tomando ellos. Te explican cada uno de estas cositas qué es lo que es. Y bueno, poco más que decir. Estamos viendo los ingresos totales ya por cada rama y demás. Y creo que no me dejo nada. Voy a revisarlo, está en la caja. El efectivo, el equivalente, aquí viene ya resumido, donde tenemos activos financieros no corrientes pasan de 6 millones a 4,5, activos financieros corrientes de 102 a 105, a 115, perdón, eso nos da exactamente igual. El efectivo y equivalente pasa de 60 millones a 19,3 millones, ¿vale? Una reducción muy, pero que muy considerable en el efectivo. Mucho. Ya veremos a ver en qué queda todo esto. Bueno, luego nos habla un poquito, que era lo único que quería hablarlos, era, bueno, pues de lo que nos cuesta pagar este dividendo, que es un dividendo prácticamente paupérrimo, 0,65 céntimos por acción. La verdad que no nos va a hacer rico a nadie, solo a los mismos de siempre, a los directivos de siempre, y nos cuesta 11,4 millones de euros anuales que quitamos directamente de la caja, aparte de también la recompra de acciones, que son, si no recuerdo mal, otros 5 millones de euros, que está aprobada, y por supuesto también por los pagos y los costes que tendrá nuestro amigo JB, que hace con las acciones, que vete tú a saber qué. La verdad que se ve alucinante, ¿no? Pero bueno, también eso tendrá un coste. Todo eso, pues oye, en una empresa en la que se gasta el 65% en I+D, pues son lujos que desde mi punto de vista creo que no se deberían permitir, ¿vale? Yo de esto, bueno, pues sé lo que sé, 4 cosillas, pero la verdad que los gestores de una empresa, por supuesto, saben infinitamente más que yo y saben mejor de la situación que yo, pero a mí, viendo cómo se ha reducido el efectivo y el equivalente, aprobar el pago de un dividendo me parece una locura. La recompra de acciones, pues sí, está muy bien para el accionista, porque al final, oye, pues te quitas unos cuantos millones de acciones del camino, pero mejorar siempre salen ganando los mismos de siempre, que son los que más acciones tienen. Y es un dineral. Y ya veis que sí, tenemos una caja positiva muy potente, pero es que en efectivo tenemos poco dinero, con lo cual los activos financieros corrientes y no corrientes tienen que empezar a desaparecer. Y eso tampoco es bueno, porque son activos que mejoran muchísimo las cuentas. Estamos recibiendo pues pagos y demás por esos activos. Y al final, pues si deshaces esas posiciones para tener liquidez, porque pasar de 60 millones a 19, si luego vamos a gastarnos estos 19 millones porque los necesitamos por el motivo X, tenemos que deshacernos de activos financieros que nos dan ingresos por otro lado, bueno, pues al final vamos a empeorar las cuentas por un lado para tener más activo. Es a lo que me quiero referir, ¿no? Demasiados gastos tontos como son esa recompra de acciones y este dividendo. En resumen, bueno, pues unos resultados que eran más o menos lo esperado, un poco más decepcionantes de lo habitual, con unos ingresos que se mantienen planos, con unos ingresos por royalties que crecen a buen ritmo, pero totalmente insuficientes, y lo del I+D, que es un delito. O sea, estamos gastando muchísimo dinero. Es que al quien se lo diga, el 65% de los ingresos, y seguirán creciendo, O sea, ahora mismo estamos cerca del 65, pero a final de año llegaremos al 67% de gastos. Si se mantiene los ingresos con este ritmo de crecimiento y el I+D con este crecimiento, gastaremos 2/3 de lo que ingresamos, no del dinero que tenemos, de lo que ingresamos, 2/3 se nos va en I+D. Una auténtica salvajada. Me parece una auténtica salvajada. ¿Qué más decir? Pues poco más. Unos resultados pues que han dejado, bueno, pues un sabor agridulce. Tampoco ya hemos pasado lo peor de que era en el 2023. Ahora estamos, bueno, pues en un valle, simplemente a esperar con noticias. El inflada de precio de la acción, yo no sé quién lo ha hecho y me da igual, no tiene ningún sentido, son ciclos que tiene la acción, o puede ser que inflen el precio de la acción, pero volvemos a hacer lo mismo, es decir, nos presenta unos resultados bastante decepcionantes, pero que muy maquillados, muchísimo, muy maquillados, y nos lo presentan aquí cuando estamos luchando por los 40 euros, ¿no? Habíamos superado con creces los 40 y íbamos a atacar los 41, y de repente pues bajamos y dejamos una vela muy parecida a un doji de patas largas, pero tampoco es eso, donde nos deja una vela de indecisión. ¿Posible futuro? Bueno, pues retroceso hasta la media de 200 sesiones, incluso perderlo, es decir, baja hasta los 32, 33, 34 euros por acción, y luego ya veremos. Pero también es uno de los peores escenarios, ¿no? Presentar unos resultados decepcionantes dentro de lo normal y de lo esperado, pero dentro de esa normativa, de esa normalidad,
bastante decepcionantes desde mi punto de vista, bueno, pues nos presentamos en el peor de los escenarios. Aquí arriba, siempre os he dicho muchas veces, ¿no? Cuidado, por ejemplo, en IAG. Cuidado cuando hay una presentación de resultados y nos encontramos en la parte superior de una tendencia bajista. Cuidado porque si son decepcionantes, las caídas son muy rápidas. Si nos encontramos en la parte inferior y nos presentan unos resultados increíbles, como pasó el año pasado en IAG, y además luego, bueno, pues tuvo una salida por la parte inferior confirmando que era todo un engaño, pues ¡pum! Subida para arriba, ¿no? Pero en este caso estamos exactamente al revés. Parte superior, resultados muy decepcionantes, no hay noticias a la vista, es decir, nos van a tener aquí 2, 3, 4, 5 meses sin noticias, con JB dando caña, además se le ven las posiciones que está dando muy buena caña a las posiciones, y con una recompra de acciones que no llega nunca, y además con una recompra de acciones tan pequeña, son 5 millones de euros, tampoco que os creáis que nos van a quitar de pobres, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad de acciones muy pequeña, o sea, no son macro compras de acciones como por ejemplo en BBVA, estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito. Todo cuenta, pero son gastos que no necesitamos hacer en este momento. A mí me encantaría que hubiesen hecho una recompra de acciones, bueno, pues cuando anuncie un acuerdo en China, que eso nos daría unos ingresos extra, que tal y que cual, ahí sí, gástate el dinero que quieras, pero aquí arriba comprar acciones de la propia empresa sabiendo que nos hemos gastado casi 40 millones extra, pues la verdad que no hay por dónde cogerlos. Bueno, pues aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el análisis de PharmaMar, ya veremos a ver qué es lo que ocurre esta semana, y recordad que la semana que viene y la siguiente estoy de vacaciones, dejaré algún vídeo hecho, ya sabéis, como la vez anterior, para ver cómo va evolucionando el precio de las acciones. Que paséis buena tarde, un saludo, chao.